Estamos en contacto telefónico con el diputado D'Alessandro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Lorena Tosso lo saluda. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, Mauricio, Bien. la verdad que nosotros estamos, en primer lugar, sorprendidos gratamente porque un fiscal haya decidido que hay que hacer un pedido al juez que está entendiendo la causa, en particular, ¿no? En este caso de la docente de historia que fue encontrada con material de pornografía infantil en su poder, en una causa que se inicia en los Estados Unidos y que llega hasta Ensenada. Digo, pero esto puede llegar a ser el preludio de algo un poquito más importante y más contundente en materia de endurecimiento de penas en este sentido. Sí, hay vacíos legales que muy bien señala Cartaseña en su pedido de exhorto legislativo. Esto igual es un exhorto al Congreso Nacional, ¿no? Como se trata de figuras del Código de Fondo, no pueden ser resueltas por las administraciones provinciales. Todo lo que sea el Código Penal, el Código Civil o el Código Comercial, ahora unificado, pertenecen a la jurisdicción federal. Claro. Pero sí es un avance. Y además pone otra vez sobre el tapete un viejo proyecto mío del año 2012 que planteaba algo que, como siempre, que se ve de forma o con temores, pero luego que pasan las cosas se terminan convirtiendo en una necesidad. El tema de la gran cantidad de menores que quedan al cuidado de docentes, que muchas veces son verdaderos delincuentes. Esto no incluye a la gran, inmensa mayoría de los docentes, pero suele haber estos delincuentes y muchas veces ocurre que los padres se encuentran con sus hijos golpeados o supuestamente abusados, y como son hoy los jardines maternales, tienen la posibilidad de recibir a un chico a partir de los 45 días, Lorena, es muy difícil tranquilizar a ese padre. Además, ese padre concurre además enfurecido a los jardines maternales, pensando que fue víctima, o que quizás su hijo de un abuso o de un golpe de un docente, y por ahí fue de otro alumno, y por eso proponemos las cámaras web como forma de control y acceso a los lugares donde están los menores. Sí, que sería de alguna manera una forma incluso hasta de resguardar a los propios adultos, porque pensando en aquellos adultos que pueden haber sido acusados injustamente, que también hay casos de estos y hay que decirlo, es válido que lo digamos, es una manera y una herramienta para poder defenderse a la hora de demostrar que efectivamente ellos no tuvieron nada que ver o no hicieron nada respecto de una acusación de esta naturaleza. Pero por sobre todas las cosas, proteger a los menores de edad, ¿no? Tener ese dato fundamental que implica poder saber qué pasa en esas horas en que están constantemente con un adulto que debe ser el responsable de cuidarlos. Claro, y además muchas veces sí existen golpes entre los propios menores, pero ¿quién puede saberlo? Son chicos que no hablan, y por ahí el padre viene. Muchas veces aparecen padres en los jardines enfurecidos, golpean a maestros, generan tensión. Y de hecho, como siempre, como la inseguridad la sufren los pobres y no los ricos, o la sufren más los pobres que los ricos, los que tienen jardines con mejores condiciones, mayor cantidad de docentes por alumno y la posibilidad incluso muchas veces de verlos por webcam a sus propios hijos, no sufren esto que muchas veces le pasa a la mujer que tiene que dejar a su hijo a los 60 días de nacido en un jardín maternal y no tienen ni siquiera la posibilidad de saber qué pasa en esas 7, 8 horas que lo deja ahí, cuántos docentes están. Por eso digo, Lorena, como bien señalás vos, primero los chicos, los menores, y después la posibilidad cierta de que los docentes puedan plantear que realmente se ocupan de los chicos, y que también, claro, está el temor de aquellos que prometen 2, 3, 4 docentes por tanta cantidad de alumnos, y después en la práctica esos docentes o no están, no aparecen, o se han ido o no han concurrido a trabajar y quedan en evidencia. Pero bueno, los derechos de los grandes contra los derechos de los menores. El que no habla tendría que tener un privilegio, ¿no? Absolutamente, y además teniendo en cuenta cuestiones que están relacionadas con aquellos derechos fundamentales a los que además hemos adherido como país en la Constitución Nacional. Son reglamentaciones que rigen el mundo en materia de derechos para los niños y adolescentes, así que obviamente esto prima. Pero por otro lado, Mauricio, yo quería preguntarle respecto del tema del endurecimiento de las penas, e independientemente de este caso, que en realidad el pedido de exhorto legislativo que hace el fiscal surge como disparador para que podamos hablar de estas cuestiones. Digo, en la Argentina las penas son muy menores para quienes llevan adelante un delito como la pornografía infantil, la tenencia o el tráfico de ella. Es cierto que la tenencia de pornografía infantil, pasa que acá entran a jugar algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos individuales, pero es cierto
ahí hay un vacío que bien señala Cartaseña. Por lo demás, las penas en cuanto a las otras cuestiones de abusos y abusos sexuales, lo dice muy bien Sergio Massa, hay que plantear la prisión perpetua para aquellos que violen a menores. Esto es una realidad, pero por lo demás las penas son duras. El problema que tenemos en la Argentina, lo mismo que ha señalado reiteradamente Massa, es decir, hay una gran cantidad de formas atenuadas de cumplir las penas, y quienes terminan siendo apresados por estos delitos, a los 2 o 3 meses están en la calle y vuelven a practicar, a tener las mismas prácticas que, como ya dijimos, son claramente delictivas. Claro. Pero si no es tanto aumentar las penas como hacerlas cumplir, Lorena. Claro, como, digamos, parte de lo que nos suele suceder en materia de otros delitos también, ¿no? Digamos, las leyes están, pero su aplicación es tan errónea o tan errática, por decirlo de alguna manera, que termina beneficiando a aquellos que debieran estar tras las rejas y, en todo caso, propiciándoles un nuevo camino para volver a cometer el mismo delito. Digo, pensando en casos puntuales de abuso sexual de los cuales hemos hablado incansablemente en los medios de comunicación, ¿no? Sí, bueno, las figuras incluso agravan todo lo que tenga que ver con pornografía y con violaciones o corrupción de menores, agravan cuando se trata de un educador o cuando se trata de un religioso. Pero finalmente la gente, uno lo escucha, la gente no grita que se pudran en la cárcel porque siente que eso está pasando. Siente y percibe, como cada uno de nosotros, que los violadores, que además los violadores, todos los delincuentes que tienen que ver con lo sexual, reinciden en un 85% de las veces, y saben que hay muchas disposiciones, Lorena, que están hechas, que funcionarían mejor en un país que controlara qué pasa con el tipo que se libera. Pero en la Argentina vos tenés, en el nuevo Código Procesal Penal que aprobó este gobierno el año pasado, sobre fines de diciembre, con su mayoría automática, hay 6 o 7 formas de cumplir la pena, que son una de las formas, digamos, libertad atenuada. Libertad de fin de semana, lo más parecido al matrimonio. El condenado de lunes a viernes está trabajando y por fuera, y los fines de semana va a la cárcel. En la práctica tiene todo de lunes a viernes para volver a hacer lo que se le antoja. La libertad para ir a trabajar. La pena pecuniaria a cambio de la prisión. Es un tipo que paga, se va de la cárcel. Cuando fue tan cuestionado y cambiado incluso en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo el episodio de el hijo de Bárbara Durán, la modelo, que hicieron un arreglo extrajudicial con la familia de los 3 obreros que fueron muertos en ese... La mediación penal. Exactamente, que después fue modificada en la provincia de Buenos Aires precisamente por su tremendo cuestionamiento. Sí, porque claramente, y como siempre pasa, el que tiene plata termina comprando la vida y la libertad de aquellos que no la tienen. Pero en este aspecto está en juego, hay una gran discusión que proviene de los gremios y básicamente también mucho en la Cámara de Diputados. La Comisión de Derechos Humanos, que controla la Cámpora, es poco permeable a este tipo de planteo, muy poco permeable, y permanentemente uno se encuentra con trabas ahí. De hecho, este proyecto que yo estoy volviendo a presentar en el año 2012 perdió estado parlamentario porque justamente lo que se dijo es que los buenos docentes no querían ser examinados ni mirados como un gran hermano. Y yo tengo, digamos, de hecho hay un fallo en La Plata, en un juez, que cuando se estableció en un secundario detector de metales, entendió que afectaba a los menores y que no correspondía colocarlo en el colegio. Pero es el método que en su momento usó Giuliani en Estados Unidos para reducir el delito en Nueva York a límites insospechados. Con éxito. Mauricio, muchas gracias por este rato de conversación. Gracias a usted, Lorena. Un gran gusto hablar con QM. Gracias. Igualmente, gracias. Un gran abrazo.